Hola amigos, soy Ariel Pavón y voy a compartirles hoy un texto que se llama Ecos. Pero cuando el pasado se ha puesto a cantar sus letanías, el tiempo se desmadra y vuelve como una púa que salta en una sala vacía mientras afuera las nubes vienen, pasan, se transforman, se disuelven. El relato terminaba con esas palabras. Breve como era, lo había dejado inquieto, a causa de su final inesperado o por haber oído sin proponérselo la voz de Paula leyéndolo, esa voz que había amado y que ahora, al volver sin aviso, le produjo una especie de descarga eléctrica. Para conjurar esas distorsiones, cerró el libro, lo dejó sobre la mesa y se incorporó para volver al día que tenía por delante. Preparar el desayuno, sentarse a tomarlo, abrigarse, salir a la calle, ir a trabajar, cumplir, en fin, con las rutinas cotidianas, numerosas y distractoras, para regresar al anochecer y después de la cena ponerse a leer otra cosa hasta quedarse dormido. Ese comportamiento algo zombi le permitía atenuar la ausencia, la de Paula en primer lugar, pero también la de las cosas que venían con Paula o que ella había sabido atraer como una estrella para ponerlas a orbitar a su alrededor. Él mismo, por ejemplo, su vida chiquita que había querido recuperar al irse, porque él abandonó el departamento que compartían y se mudó a otro barrio, triste por la ruptura y a la vez entusiasmado como un chico que se va de vacaciones. Fue él quien decidió no atender los llamados que sin insistencia pero con regularidad Paula le hizo durante los primeros tiempos. Se había ido de una manera que llamó necesaria, saludable, buena para ambos, formas de justificar que entre el dolor y la euforia era la euforia la que lo subyugaba. Continuó con sus ocupaciones de siempre, pero sumó actividades, salidas, fugaces encuentros sexuales, ornamentos a los que llamó su nueva vida. El show debe continuar, se decía, todo pasa, y a refrendar esas verdades comunes se lanzó. Volvía exhausto por las noches y se derrumbaba en la cama, calmado y aturdido, porque al fin la parte sustancial de aquella vida era olvidarla en el sueño. Le fue bastante bien. El dolor no se manifestó, ni siquiera después de apagarse la euforia. Paula había dejado de llamar, los pocos amigos comunes habían elegido quedarse con ella, amigos propios no tenía, pero la tristeza no llegó, no inundó todo como pudo haber temido. Parecía que los sentimientos contradictorios se hubiesen neutralizado. Sin entusiasmo, pero también sin tristeza, quería ya premiarse por haber salido limpio del barro de la separación. Pero entonces, como una consecuencia de ese equilibrio, sobrevino el desierto. Esa era la palabra, un desierto que las actividades cotidianas eran incapaces de ocupar, un vacío en el que sonaba una suerte de plegaria, el eco de las cosas abandonadas. Todo empezó a parecerle la resonancia de otras cosas, un repicar tardío y devaluado del original perdido. Su cara frente al espejo, en cuyos rasgos veía huellas de su juventud y aún de su infancia. La voz de Paula en las páginas de un libro. Las cenas que ahora se cocinaba en soledad lo llevaban al sabor de la mesa compartida con ella y a la mesa compartida con su madre, ecos que podían venir de muy lejos. Incluso las palabras parecían quedar picando como bolas de madera en un salón de piedra cuando leía o llamaba por teléfono y grababa, porque nadie respondía ya, esos mensajes en el buzón. Esa tarde fue a comprar algunos víveres. Ya habían regresado los que volvían del trabajo y el barrio parecía desierto. Poco acostumbrado todavía a esas calles, le pareció que el almacén estaba más lejos que de costumbre. La almacenera de siempre, como un rebote de la memoria, le recordaba ahora a una vieja tía tan nítidamente que cuando la tía le preguntó qué iba a llevar, él le respondió con una sonrisa involuntaria y después, mientras ella disponía todo sobre el mostrador, Paula entró. No era la Paula que extrañaba, pero se llamaba igual.
La almacenera y Paula hablaron del frío temprano de ese otoño. Dijeron que les recordaba al otoño de 2 años atrás. Hablaron de los mellizos, de Alina, la modista, y de otras cosas que él no entendió. Todo mientras la tía cortaba fetas de fiambre. Cuando pagó, su tía almacenera, al darle el vuelto, le sonrió. Paula le sonrió también, y esa sonrisa era igual a la de Paula. Salió a la vereda a respirar. De pronto estaba agitado. Volvió apretando el paso. Evitó alzar la vista de sus zapatos, pero los frentes de las casas, los árboles, las luces de la calle, la noche lo llamaban cada vez que levantaba la mirada, como si la realidad se hubiera convertido en un frontón. Sentía venir los ecos, quería espantarlos con reveses de tenista, pero sus devoluciones aceleraban los rebotes. En ese juego exasperado estuvo hasta después. En casa, cuando se sentó y procuró fijar la vista, mareado, en el libro donde había leído esa mañana un relato inquietante. Pasará este vértigo también, se dijo, hasta cesar por completo. Se callarán los ecos y el silencio volverá. Hubiera dado todo en ese momento por sentir que nada había sido más triste que perder a Paula, poder llorar a gusto como un recién nacido, sucio de sangre y limpio de memoria. Pero cuando el pasado se ha puesto a cantar sus letanías, el tiempo se desmadra y vuelve como una púa que salta en una sala vacía, mientras afuera las nubes vienen, pasan, se transforman, se disuelven.